Pero en esta ocasión, el ensañamiento y la brutalidad ejercida sobre la mujer no tienen precedentes. Es un ensañamiento descarado. Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Identidad Criminal. En la terrible historia de hoy nos situamos en Florencia, Italia. Una serie de crímenes terribles siembran el terror en esta ciudad de Italia y por consiguiente en todo el país. Crímenes que solo pudieron ser cometidos por una bestia, por un auténtico monstruo. Florencia es la capital de la Toscana, una región de Italia. Florencia es considerada la cuna del Renacimiento y es también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En general, durante la historia, Italia ha sido un país muy conservador, muy religioso, y esto también estaba muy presente en las últimas décadas del siglo pasado. Todo lo que sea relaciones fuera del matrimonio evidentemente está mal visto. Es un país, como digo, pues muy conservador, muy religioso, e incluso hasta a día de hoy se puede ver. Yo personalmente he conocido gente de Italia y se sabe, cuando hablas con ellos, te cuentan y demás, y sí, Italia sigue siendo un país bastante conservador. El 5 de junio de 1981, dos jóvenes escapan precisamente de esto, del conservadurismo de sus padres, en general de la gente, porque insisto, es que estaba mal visto el hecho de tener novia a ciertas edades, las relaciones antes del matrimonio. Por esta razón, pues estos dos jóvenes huyen, escapan, quieren estar a su bola, como diríamos, tranquilos en el bosque sin molestar a nadie. Sencillamente sin molestar a nadie, pero sin que nadie los molestara a ellos tampoco. Pero sencillamente lo que les espera jamás se lo hubiesen imaginado. La mañana siguiente, el día 6 de junio de 1981, un policía fuera de servicio hace un descubrimiento realmente horrible. Y es que descubre dos cuerpos sin vida de dos jóvenes. Enseguida el forense pudo examinar los cuerpos sin vida. Los dos cuerpos presentaban heridas por todo el cuerpo, heridas de arma blanca y también varias heridas de bala. El policía fuera de servicio lo primero que pensó fue que el hombre estaba dormido, es decir, estaba puesto de tal posición que parecía que estuviese dormido, ni más ni menos. Pero se acercó un poco más y vio que realmente no. Lo que pasaba es que el hombre, pues en fin, estaba sin vida y enseguida llamó a sus compañeros. Así a priori, a primera vista, por así decirlo, de primera impresión, lo que indicaba que el hombre, pues en fin, estaba muerto era la palidez de su rostro y una marca negra también que tenía en la cabeza. Las víctimas son Giovanni Focci, de 31 años, y Carmela Denuccio, de 21. Habían estado de fiesta en una discoteca, lo típico de la gente joven, y después se fueron a las montañas para tener un poco de intimidad. Se fueron al bosque porque, en fin, querían estar solos como muchísimos jóvenes. No hay nada de extraño en eso. Aparte de que ya de por sí el crimen es una auténtica bestialidad, el asesino cometió una salvajada con el cuerpo de la chica. Se ensañó de una manera innecesaria y súper violenta. No voy a entrar en detalles en este vídeo, no quiero arriesgarme a una censura o algo así, pero bueno, podremos decir que fue algo al estilo Jack el Destripador, para que me podáis entender mejor. Enseguida la policía italiana inició las investigaciones pertinentes, pero realmente no pudieron encontrar un móvil del crimen, un móvil lógico, un porqué. La zona apartada donde sucedió el crimen, porque evidentemente no fue en medio de Florencia, como he mencionado, fue en unas montañas, hace que los investigadores vuelvan a pensar en un caso que se dio en septiembre del 74, concretamente el 15 de septiembre. Dos jóvenes que estaban manteniendo relaciones fueron asesinados a balazos. Fueron encontrados en el campo a las afueras de Florencia. También en las mismas características, por así decirlo, en el mismo sitio más o menos, etcétera, que los jóvenes que acaban de aparecer. Y sobre todo los dos puntos en los que se fijan los investigadores, los puntos en común de los dos crímenes, es que no parece haber un móvil claro, es decir, parece ser un crimen porque sí, podríamos decirlo. Y el segundo punto es el ensañamiento con la mujer. Un ensañamiento innecesario, demasiado violento y que no viene a cuento. Pero entonces hay un avance realmente significativo en la investigación.
y es que la policía arresta a un hombre como principal sospechoso de este crimen, de estos dos crímenes, mejor dicho. El hombre es Enzo Spalletti y es famoso por ser un mirón. Ya le han pillado en varias ocasiones mirando a parejas, en fin, mientras mantienen relaciones. Y sin duda, vamos, esto es un voyerismo de manual. Podemos decir que en este punto de la historia la ciudadanía de Florencia pues respira una calma relativa, ¿no? Dan por hecho que han arrestado al autor de los crímenes y por lo cual pues en general hay una calma bastante generalizada. En un principio se piensa que Enzo pues en fin estaba mirando a la pareja mientras mantenían relaciones y que en un momento dado pues la pareja le pilló de pleno y él reaccionó de esa manera, acabando con sus vidas. El 6 de octubre de 1981, con Enzo Spalletti, el principal sospechoso, todavía bajo custodia policial, dos jóvenes, después de ver una peli en el cine, deciden escaparse un rato juntos, disfrutar un rato juntos a las afueras de la ciudad. Y lo que les sucede es que sufren un ataque realmente similar, en un 90% similar a los otros dos ataques ya investigados. Primero hay una balacera, ¿no? Una serie de disparos, y luego la chica es arrastrada a otro punto donde, en fin, ya sabemos lo que hace con ella. E insisto, no voy a mencionarlo en los vídeos porque no me quiero arriesgar a una sanción o que me censuren el vídeo. El hombre es Stefano Baldi, de 26 años, y ella es Susana Cambi, de 24. Esta pareja en pocos meses se iba a casar. Ya tenían unos planes de futuro, tenían una ilusión. Pero alguien apareció para reventarles estos planes. Por razones evidentes, se sabe que Spalletti no fue el que cometió este crimen porque estaba bajo arresto policial, por lo cual enseguida es liberado. Así que queda en libertad sin cargos. Pero en esta escena del crimen, se encuentran casquillos de bala, que son realmente similares a los encontrados en las otras escenas del crimen. La policía toscana descubre que estos casquillos son correspondientes al calibre 22, todos ellos. Básicamente, que se ha utilizado la misma arma en los tres crímenes. La ciudadanía de Florencia vuelve a estar realmente atemorizada. Podemos hablar de un asesino en serie, ya hay 3 crímenes. La ciudadanía no sabe dónde meterse. El temor se apodera de Florencia. Y cómo no, lo típico de estos casos. La gente empezó a acusarse entre sí. Un amigo que acusa a un amigo que acusa a un ex amigo que, bueno, como este ex amigo, pues, en fin, le traicionó de alguna manera, pues le acusa para fastidiarle. Una expareja, una exnovia acusando a su ex, porque, bueno, en fin, él le puso los cuernos, vete tú a saber qué historia. En fin, que la gente empieza a acusar para fastidiar o bien porque genuinamente piensan que X persona puede ser este asesino. Realmente todas las pruebas que se pueden conseguir en las escenas de los crímenes están realmente contaminadas. Hay que tener en cuenta que en los años 60, 70, 80 no se tenía en cuenta todo lo que se tiene en cuenta hoy en día. En los años 80, por ejemplo, pues en fin, el tema del ADN y demás, como diríamos de manera coloquial, todavía iba en pañales, ¿no? Todavía no era algo que, en fin, o sea, era algo que se estaba empezando a descubrir, se estaba empezando a investigar con ello, por lo cual, pues en fin, no se tenía en cuenta la posible contaminación de pruebas y demás. Digamos que tiraban mucho por lo visual, digamos que tiraban mucho por lo que se veía a primeras instancias en la escena del crimen, por lo evidente. Digamos que las escenas del crimen sin duda no se trataban como ahora. Es decir, a cómo se trataban antes y a cómo se tratan ahora hay una diferencia que parece de siglos. Lo que está muy claro, y esto la policía no tiene la menor duda, es que hay un modus operandi específico del atacante. Lo que hace el atacante es que ilumina con una linterna a las parejas. Y en ese momento de ceguez, de confusión, ¿no? Porque tú realmente no te esperas estar ahí tranquilamente con tu pareja y que de repente, ¡pam!, una luz, no te lo esperas. O sea, es decir, estás incluso con cierta fotosensibilidad en los ojos, ¿no? Porque al estar tanto rato en oscuro, pues evidentemente una luz
es muy molesta porque las pupilas se te dilatan y lo que menos te esperas es esto, ¿no? Que, en fin, que una linterna te ilumina al lado. Entonces, en este momento de confusión es cuando el atacante aprovecha para atacar. Primero ataca al hombre y después a la mujer. Y una vez ya ambos fallecidos, lo que hace es arrastrar el cuerpo de la mujer hacia otro punto. Con esta acción, ¿no? con este modus operandi con las mujeres, solo con las mujeres, parecía que lo que intentaba hacer era como remarcar una cierta posición de poder sobre la mujer. La policía llega a la conclusión de que el atacante es bastante experto con el tema de, en fin, manejar navajas, cuchillos, bisturís, objetos punzantes del estilo, y empiezan a llegar también a la conclusión de que quizá este sea su trabajo, por lo que hace con los cuerpos de las víctimas mujeres. Insisto, no voy a entrar en detalles, pero si queréis saber los detalles realmente aproximados, bueno, en fin, los podéis buscar en internet o directamente pues está el caso de Jack el Destripador, que yo creo que es conocido por todos lo que hacía con sus víctimas. El 19 de junio de 1982, un grupo de motoristas descubren a otros dos jóvenes y se piensan al momento pues que es un accidente de tráfico, pero enseguida los técnicos de ambulancia que allí llegan descubren que no, que esto no ha sido un accidente. Es algo mucho más macabro que un accidente. Las víctimas son Paolo Mainardi y Antonella Migliorini. Estos dos chicos eran novios desde pequeños, pero por suerte, esta vez el atacante falló y Paolo sobrevivió. ¿Qué fue lo que pasó esta vez? Esta vez los jóvenes pues vieron al atacante, lo vieron de lejos. Ya pues en fin, sabían que había un atacante, que había un asesino en la ciudad. Es decir, esto ya lo sabía todo el mundo, había una psicosis generalizada y con razón en la ciudad, y pues todos los jóvenes estaban al tanto. Y en esta ocasión pues le vieron de pleno, sabían que era él, o intuyeron que era él, y lo que hizo Paolo fue arrancar el motor del coche y tirar marcha atrás, con la horrible suerte, porque yo no lo podría definir de otra manera, de que justamente unos metros hacia atrás, las ruedas del coche, las ruedas traseras, se quedaron como atrapadas en el suelo, es decir, no podían avanzar. Y bueno, pues de esta manera el asesino aprovechó, se acercó y acabó con ellos. O eso creía él, porque Paolo sobrevivió. Lo que hizo el asesino fue que primero disparó a las luces del coche y luego los disparó a ellos. No siguió su modus operandi porque salió corriendo. No sabemos realmente qué pudo pasar, no sabemos realmente qué se pudo dar, pero la cuestión es que el atacante salió corriendo. Puede ser porque escuchase gente de fondo, porque se sabe que había un pueblo cercano, por lo cual, en fin, podía ser que hubiese gente paseando. La cuestión es que el asesino no pudo llevar a cabo su modus operandi y salió corriendo. Pero finalmente, Paolo fallece en el hospital, sin poder hablar con la policía y sin poder dar una descripción del asesino. Los periodistas reciben una llamada un tanto curiosa de la fiscalía. Y es que les pide, la fiscalía a estos periodistas, que hagan una serie de noticias en cada periódico, ¿no? En todos los periódicos que llama la fiscalía, una noticia en la que diga que Paolo Mainardi pudo dar datos justo antes de fallecer, que pudo dar una descripción, que pudo decir cosas. ¿Qué pretendía con esto la fiscalía? La fiscalía pretendía con esto, pues en fin, poner nervioso al asesino y que de alguna manera cometiese un error. Realmente la policía no tenía nada, nadie tenía nada, ni el fiscal ni nadie. Entonces pues tenían que agarrarse al primer clavo ardiendo que viesen. Días después del funeral de Paolo Mainardi, el técnico en emergencias sanitarias, el ambulanciero que llegó al lugar de los hechos, recibe una llamada por la noche en la que el interlocutor le pregunta qué es lo que ha dicho Mainardi. El técnico en emergencias sanitarias le preguntó que quién era, y la persona al otro lado del teléfono le respondió: el monstruo de Florencia. Esta persona, porque no podemos confirmar al 100% que fuese el asesino, acosaba prácticamente de manera diaria al técnico en emergencias sanitarias. Era algo prácticamente diario.
A estas alturas de la historia ya la prensa le había puesto un nombre a este asesino, y el nombre fue el monstruo de Florencia. Por eso mismo fue que en esta primera llamada, pues el supuesto asesino se identificase como tal, como el monstruo de Florencia. Los investigadores reciben una carta en la que pone que se fijen en un crimen sucedido en la región también, en la zona, en 1968. El 21 de agosto de 1968, justo también a la salida de Florencia, en los alrededores, una pareja fue atacada a tiros también, dentro de un coche. Las víctimas son Bárbara Locci, que estaba casada, y su amante, Antonio Lobianco. En la escena del crimen se pudieron encontrar 8 casquillos de bala que eran del calibre 22. El mismo calibre que se utilizó en las otras escenas del crimen. Estos casquillos siguen bajo custodia policial, porque al fin y al cabo es un caso abierto, no hay ningún acusado, por lo cual pues no se sabe en qué punto se puede reabrir el caso, por lo cual pues la policía los mantiene bajo custodia. ¿Qué hizo la policía italiana en este caso? Lo que hicieron fue utilizar microscopios comparativos para ver si todos los casquillos eran los mismos. Compararlos al nanómetro, es decir, mirar todos los detalles posibles. Y efectivamente, sí, eran casquillos disparados por la misma pistola. Hay que tener en cuenta que cada arma es diferente. Tú las puedes ver iguales, puedes ver 2 modelos iguales, pero realmente la marca que dejan en el casquillo es única. Es decir, tú puedes saber perfectamente, si lo analizas en condiciones como hicieron los policías italianos, si 2 casquillos han sido disparados con la misma pistola. Pueden ser disparados con el mismo modelo de pistola, pero no con la misma pistola. Es decir, pueden ser el mismo modelo, que cada pistola tiene su marca única, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo que no cuadra aquí? Que quien acabó con la vida de Bárbara fue su marido. Era un marido muy celoso, muy controlador, y fue el que acabó con ella. No fue la misma persona que cometió los crímenes de los siguientes crímenes que sucedieron en Florencia, porque básicamente este hombre estaba cumpliendo una cadena perpetua. Algo no cuadra. Hay algo en lo que la policía no se está fijando. Lo único en común que hay es el arma, realmente. O sea, todos los crímenes han sido cometidos con la misma pistola. Pero ya el resto se descuadra totalmente. Es decir, no se puede acusar a este hombre de cometer los otros crímenes porque está cumpliendo cadena perpetua. Buscan el arma en el entorno de Bárbara y llegan hasta Francesco Vinci, un examante de Bárbara. Francesco tenía reputación de violento, el típico hombre que arregla todo a base de violencia, de golpes. Era el típico perfil que nadie se atrevía a contrariarle. Era el típico perfil que tú dices, mejor me mantengo alejado de esta persona. Lo más tremendo de esto es que después del último crimen, el de Paolo Mainardi y Antonella Migliorini, un coche apareció abandonado en ese bosque. Y el coche es de Francesco Vinci. La policía le arrestan a Francesco Vinci, y según Francesco está bajo arresto policial, vuelve a haber otro crimen. No hay duda alguna, es imposible dudarlo. Francesco no es el asesino. El asesino está libre. El asesino está libre y va a volver a actuar. Esto es algo que se sabe. Las víctimas en este caso eran 2 hombres. Eran 2 turistas alemanes, de nombre, uno de ellos Wilhelm Meyer y Jens Uwe Rusch. Jens Uwe era bastante delgado y tenía el pelo rubio. Cuando la policía llegó a la escena, de hecho pensaron que Jens Uwe era una mujer. La policía intuye que el atacante lo confundió con una mujer y fue por eso que disparó. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Porque en este caso tampoco ha llevado su modus operandi al 100%, no ha hecho lo que suele hacer siempre, por lo cual intuyen que el atacante disparó y en cuanto vio que Jens Uwe no era una mujer, que era un hombre, pues no sintió el más mínimo interés por seguir adelante con su modus operandi.
El 28 de julio de 1984, Claudio Stefanacci y Piagilda Rontini son atacados. Pero en esta ocasión, el ensañamiento y la brutalidad ejercida sobre la mujer no tienen precedentes. Es un ensañamiento descarado, más salvaje que antes, más salvaje que nunca. Los jóvenes cada vez estaban más y más atemorizados. Había avisos por la calle de que no fuesen a sitios así escondidos, que incluso que no circulasen en coche, que no fuesen en coche. Realmente había bastante pánico, había muchísimo pánico en la sociedad de Florencia. Se hacía muchísimo hincapié en ello. Aún así, había gente que, en fin, no era tan cuidadosa, y 2 turistas franceses decidieron hacer vacaciones en la Toscana. Decidieron acampar en un bosque. Los turistas son Jean-Michel Kravachvili y Nadine Mouriot. Como venía mencionando, pues montaron una tienda de campaña en un bosque cercano a Florencia y fueron asesinados el 8 de septiembre. Primero atacó a la chica, pero el chico, Jean-Michel, logró huir. ¿Pero qué pasó? Que escapó en la dirección que no tenía que escapar. Es decir, en vez de escapar en dirección carretera, que es donde cualquier conductor le hubiese podido auxiliar, fue en la dirección contraria, dirección al bosque. Y allí quedó atrapado, no pudo salir y finalmente el atacante le pilló. Le infligió una herida con un arma blanca en el cuello y falleció. Pero entonces el fiscal recibió una carta del asesino. ¿Cuál era el objetivo del asesino? El objetivo del asesino enviando esta carta era sembrar la duda, la ansiedad, el pánico, como le queramos llamar, porque en esa carta decía que había cometido un crimen de 2 turistas franceses, pero le salió mal la jugada. ¿Por qué? Por 2 razones principalmente. Una, porque no pudo finiquitar sus planes como él quería, es decir, casi Jean-Michel, se hubiese podido escapar perfectamente, pero aparte de esto, lo que él pretendía era pues eso, ¿no? Sembrar el pánico y que empezasen a buscar a esta pareja de franceses, que pensasen si era mentira, en fin, que buscasen, que se rompiesen la cabeza. Pero le salió muy mal el plan, porque antes de que llegase la carta al fiscal, estos 2 cuerpos ya se habían descubierto unas horas antes. La policía ideó otra estrategia, porque realmente la seguida hasta ahora no había servido de nada, que básicamente se trataba en una estrategia de pura investigación muy primaria, con lo que tenían delante y demás. No había mucho que hacer. ¿Y en qué consistía esta nueva estrategia? Pues bueno, estamos en los años 80, los ordenadores ya empiezan a ser algo común, al menos en los cuerpos policiales, gobiernos y demás. Así que a partir de aquí, pues lo tenían más fácil para cotejar datos de criminales, delincuentes y demás. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los investigadores? Empezaron a echar un ojo a las fechas en las cuales se cometieron los crímenes, los lugares donde se cometieron los crímenes, y también a tener en cuenta dónde estaban estos criminales que ya tenían fichados. Y entonces pues empezaron a estrechar el cerco, porque unos criminales pues estaban en otro país, otros criminales estaban en otra ciudad, en ese momento justo estaban cumpliendo condena, lo que fuera. El caso es que el cerco se fue estrechando, hasta que un nombre empezó a repetirse demasiado. Este nombre que se repite, que es el de un varón, fue condenado por abuso y por asesinato. Y lo más importante de todo, vive justo en el centro de la zona de actividad del asesino. Este hombre es Petro Pacciani, casado y con 3 hijos. Trabaja de jornalero en una granja. En los años 50 este hombre estaba prometido con una chica del pueblo, una chica realmente preciosa, pero un día la encontró siéndole infiel con otro hombre en el coche. Le quitó la vida al hombre y por ello fue condenado a 13 años de prisión. Pacciani afirmó en el juicio textualmente que el hecho de ver a su novia con otro hombre hizo que no soportase la situación y tuviese que quitarle la vida. Después de quitarle la vida a este hombre, abusó de su novia. Ahora la duda que tienen los investigadores es si Pacciani, de una manera u otra, estaría vengándose de su novia en ese momento, haciendo lo que hace a las mujeres en los crímenes actuales. Pacciani es interrogado y de lo que se dan cuenta los investigadores, algo en lo que hacen especial hincapié, es que de tonto no tiene un pelo.
Es una persona inteligente, bastante astuto y sobre todo una persona con altas habilidades para manipular. Pero claro, tiene más de 60 años. ¿Realmente puede ser él el asesino? Pacciani está realmente fuerte, a pesar de sus 60 años. Recordemos que trabaja en una granja y está realmente fuerte, como pudieron comprobar los policías. Perfectamente pudo ser el autor de los crímenes y arrastrar los cuerpos. Se pudo comprobar que tenía la fuerza necesaria para hacerlo. Finalmente, la policía obtuvo los permisos para realizar un registro en casa de Pacciani. Un registro que se alargó nada más y nada menos que 11 días con sus noches. Los policías no descansaron absolutamente nada. Pero entonces, en uno de estos registros, la policía encuentra un cuaderno de dibujo en casa de Pacciani que lo podría vincular con uno de los crímenes. Lo vincularía con el crimen de los 2 jóvenes alemanes. Se pudo averiguar, por ciertas investigaciones, que este cuaderno se obtenía en una ciudad específica de Alemania. El cuaderno se obtenía en una tienda de Osnabrück, en Alemania. La cuestión aquí es que los jóvenes asesinados también eran clientes de esa tienda. Y el cuaderno que tenía Pacciani únicamente se pudo conseguir en esa tienda. No había ninguna otra tienda que vendiese ese cuaderno. Para abrir una causa por homicidio contra Pacciani, los investigadores solamente necesitan conectar a Pacciani con el arma del crimen. La policía cree que la pistola del calibre 22 se extravió tras el asesinato de Barbara Locci en 1968. Y no se sabe cómo, de qué manera, pues acabó en manos de Pietro Pacciani. Pero entonces encuentran algo brutal. Encuentran una bala en el jardín de Pacciani. Enseguida, esta bala se lleva a analizar al forense y puede comprobar que coincide con las otras balas, con los otros casquillos encontrados en las escenas de los otros crímenes. Es decir, 100% compatible. No hay dudas de que son de la misma pistola. La policía ya sí que sí tiene todo lo necesario para abrir una causa contra Pietro Pacciani y el juicio empieza en abril del 1994. Evidentemente, Pacciani se considera inocente y así se declara en el juicio. En ningún momento cambió la versión de nada. El 1 de noviembre de 1994, finalmente, el juez declara a Pacciani culpable y le condena a la cadena perpetua. Cumplirá su pena en la cárcel de Sollicciano. Hay bastantes dudas en general, muchísimas personas dudan de si Pacciani es realmente culpable y una monja se hace bastante amiga de él, la hermana Ana María Mazzarri. La hermana Ana María, en la estancia en prisión de Pacciani, fue fiel confidente y le creía al 100% en su inocencia. Pacciani insiste constantemente en que esa bala fue colocada allí, en su jardín, e insiste en que es inocente. Y la polémica aumenta por la escena del crimen de 1985. El crimen sucedió en un bosque, razón por la que los cuerpos no se encontraron tan rápido como se podrían encontrar en otras ocasiones. En cuanto más tiempo pasa desde el momento del crimen hasta el descubrimiento, esto es peor para la investigación, porque los cuerpos pues evidentemente se descomponen, lo cual hace más complicado hacer ciertas investigaciones, como la hora de la muerte, etc. La policía afirma que los 2 turistas franceses, Jean-Michel y Nadine, ya mencionados en el vídeo, murieron el domingo por la noche. La cuestión aquí es que hay forenses que no están de acuerdo, por la sencilla razón de que Jean-Michel y Nadine tenían restos de comida en el estómago del sábado por la noche. Y podéis pensar que esto es una tontería. ¿Qué más da, no? Pues no, es realmente importante, porque Pietro Pacciani tenía una coartada de manual para ese sábado por la noche. Y es que se encontraba en las fiestas de un pueblo donde le vieron muchísimas personas, por lo cual, si estos 2 turistas fallecieron el sábado por la noche, evidentemente no pudo ser Pacciani porque no estaba allí. Hay muchísimas personas que lo pueden corroborar. Pero los forenses determinan al final que los 2 turistas franceses fallecieron el domingo por la noche, momento para el cual Pacciani no tenía una coartada firme. Pero algo no encaja. Pacciani, por muy fuerte que sea, está débil. Está mal del corazón. Ha tenido 3 operaciones de bypass y tiene bastante sobrepeso. Recordemos que Jean-Michel huyó. La cuestión aquí es ¿de qué va a huir? Es decir, no es ya solo el hecho de que huyese. Hay pruebas fehacientes de que su agresor le persiguió. Y sinceramente no veo yo plausible
que Pacciani le persiguiese durante metros y metros. Recordemos, insisto, que estaba mal del corazón, tenía sobrepeso y tenía 60 años. Estaría muy fuerte, sí, pero en cuanto a cardio, precisamente para echarse una carrera no estaba. Con estos elementos que realmente no encajan, porque si lo piensas fríamente, no encaja para nada, no encaja el hecho de que Pacciani fuese detrás de Jean Michel. Con todo esto, Pacciani presenta una apelación y la gana. Pacciani es liberado, pero la policía no está satisfecha y logran una nueva orden judicial para poder realizar un nuevo registro en casa de Pacciani. En este nuevo registro lo que encontraron fue una foto de una mujer y en sus pechos una cruz, como señalizando. Y también había otra cruz señalizando el aparato genital. Los investigadores, a pesar de este hallazgo realmente importante, siguen investigando hasta que sucede algo de lo más inesperado. Y es que dos amigos de Pacciani confiesan haberle ayudado en los crímenes. Los amigos son Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Las declaraciones de estos dos amigos de Pacciani coinciden, encajan perfectamente en cuanto a cronología y en cuanto a lo que se encontró en las escenas de los crímenes. Ambos son declarados culpables de 4 asesinatos dobles. Vanni fue condenado a cadena perpetua y a Lotti se le impuso una condena de 26 años de prisión. A él no le cayó la perpetua porque colaboró con las autoridades. La policía cree que como Pacciani tenía este perfil manipulador, consiguió manipular a sus amigos para que, en fin, llevasen a cabo estas atrocidades. A mí en lo personal no me encaja. Es decir, tú puedes ser muy débil a las manipulaciones, puedes ser una persona muy manipulable y te pueden manipular para muchísimas cosas. Pero para cometer crímenes, sinceramente, no lo veo muy plausible. ¿Pero qué significaba la condena a Lotti y a Vanni? Pues significaba, de manera automática, que Pacciani volvería a ser juzgado. ¿Cuál era el objetivo aquí? Era demostrar que Pacciani era líder de una especie de grupo de asesinos sanguinarios, por así decirlo. Pero días antes del juicio fue encontrado muerto en su casa. Murió a causa de un paro cardíaco, pues recordemos que tenía 3 operaciones de bypass y estaba bastante débil. ¿Podríamos decir abiertamente que el caso no está cerrado? ¿Que el caso no está resuelto? Nunca podremos saber al 100% quién fue el monstruo de Florencia. ¿Por qué esos crímenes? ¿Qué necesidad? ¿Qué razón? ¿Por qué? En 2007 apareció un sospechoso nuevo, Francesco Calamandrei. Este hombre estaba acusado de liderar una especie de secta satánica en la que él ordenaba a Pacciani asesinar a personas para de este modo obtener partes de los cuerpos de las víctimas para sacrificios rituales. Pero finalmente no había peso en esa causa y Francesco Calamandrei fue absuelto. Lo que tengo muy claro al 100% es que la maldad humana no conoce límites. Este caso es una auténtica salvajada. En un país marcado por la belleza, por el arte, por la historia, un monstruo convirtió la Toscana en un auténtico escenario de terror. Gracias por ver el vídeo. Pronto volveremos con más historias que necesitan ser contadas.